¿Qué impulsa a una persona común a secuestrar un avión sin un solo pasajero, realizar un tonel sobre la bahía y estrellar la aeronave en el bosque? Todo el país buscó la respuesta a esta pregunta y nunca la encontró. La tarde del 10 de agosto de 2018, un hombre de 29 años caminaba por la zona de servicio del aeropuerto Seattle-Tacoma. Nada especial. Un empleado yendo a su turno. Pasó por el puesto de control destinado exclusivamente al personal. Pasó su credencial. El torniquete hizo clic. Las cámaras captaron su rostro, tranquilo, común y corriente. El guardia detrás del mostrador ni siquiera levantó la vista del monitor. Este hombre se llamaba Richard Russell, empleado del servicio de tierra de la aerolínea Horizon Air, un esposo ejemplar, un trabajador tranquilo y responsable. Durante 4 años se dedicó a remolcar aeronaves y cargar equipaje de pasajeros. Entre sus colegas, Richard tenía fama de ser un chico callado y modesto. Lo apreciaban y respetaban. Nadie lo escuchó jamás levantar la voz. Nadie lo vio tener un conflicto con nadie. Era de ese tipo de personas a las que solo notas cuando no están cerca, pero 5 horas después, en pleno turno de trabajo, este hombre cometería un acto que conmocionaría a todo el país. Lo que sucedería a continuación cambiaría su destino para siempre y obligaría a revisar los protocolos de seguridad en los aeropuertos de todo Estados Unidos, aunque para ese momento, para el propio Richard, eso ya no tendría ninguna importancia. Richard Russell, apodado cariñosamente Vivo en su infancia, nació en Florida. Sin embargo, pasó la mayor parte de su juventud en Alaska, a donde su familia se mudó cuando el niño era aún muy pequeño. Un estado frío, inviernos largos donde oscurece a las 3 de la tarde y amanece cerca del mediodía. Una comunidad estrecha donde todos se conocen, donde las noticias vuelan más rápido de lo que uno tarda en llegar al buzón de correo. En la escuela no destacó por nada en especial. Estudió en un centro de secundaria común, ni excelente ni mal estudiante, en algún punto intermedio. Alguien a quien los profesores recuerdan con dificultad al hojear los viejos registros, pero en los últimos años de secundaria se aficionó al deporte. Practicó lucha, aprendió a soportar el dolor y a no mostrar debilidad. Lanzaba el disco, entrenamientos monótonos, una y otra vez el mismo lanzamiento, hasta que el cuerpo memoriza el movimiento mejor que la cabeza, y en cierto momento se convirtió en la estrella del equipo escolar de fútbol americano. Un auténtico atleta nato, de esos que saben encajar un golpe y no temen a la competencia justa, de esos a los que se respeta en el vestuario. Cuando salía al campo, las gradas sabían su nombre. Los padres de sus compañeros le daban palmadas en el hombro en el estacionamiento después de los partidos. En un pueblo pequeño, eso significa mucho. En la fiesta de graduación, Richard pronunció un discurso. Se paró frente a un salón lleno de compañeros y sus padres, con un traje que probablemente le quedaba un poco grande, y habló de deporte, de lo que significa jugar limpio. Dijo: aquel que participa en competiciones y al hacerlo respeta las reglas, ya es un ganador. No importa el marcador, lo importante es cómo te comportaste en el camino hacia él. El salón aplaudió. Los profesores asintieron. Su madre se secaba los ojos con un pañuelo. Durante todos sus años escolares no rompió ni una sola regla, ni un retraso, ni una nota de sus padres inventando una enfermedad, ni copiar en un examen. Esto se recordaría una y otra vez más tarde, cuando intentaran comprender qué había sucedido, cuando buscaran grietas en la impecable fachada. Tras graduarse de la escuela en 2008, se abrían serias perspectivas ante el joven.
La Universidad Estatal de Dakota del Norte lo invitó a su equipo de fútbol americano. Para un chico de un pequeño pueblo de Alaska, era algo importante, una oportunidad, un billete a otra vida, la posibilidad de convertirse en alguien más que el hijo del vecino que corre bien con el balón. Pero, lamentablemente, no logró repetir los éxitos escolares a nivel universitario. La competencia resultó ser más dura. Aquí todos habían sido estrellas en sus escuelas. Los entrenamientos eran agotadores. 6 de la mañana, gimnasio, pesas, de nuevo al campo. O tal vez simplemente le faltó algo por dentro. Ese fuego que distingue a los buenos deportistas de los grandes. En su segundo año, Richard abandonó los estudios, en silencio, sin escándalos, sin explicaciones. Simplemente empacó sus cosas, las subió al coche y se fue. Llamó a sus padres ya desde la carretera. Con el deseo de empezar de cero, se mudó a Oregón y se matriculó en un colegio comunitario local. Un nuevo estado, gente nueva, una página en blanco. Nadie allí sabía que había sido una estrella del fútbol. Nadie preguntaba por qué dejó la universidad. Podía reinventarse a sí mismo. Educado en un entorno religioso desde niño, allí se sumergió aún más profundamente en la fe. Se unió a la organización cristiana estudiantil Cruzada Estudiantil para Cristo. Reuniones por las tardes, oraciones conjuntas, conversaciones sobre el sentido y el propósito. Y asumió voluntariamente el papel de mentor para estudiantes de secundaria. Le gustaba ayudar, le gustaba sentirse necesario, sentir que sus palabras significaban algo para alguien. En una de las reuniones, una tarde cualquiera, sillas de plástico en círculo, café de máquina en vasos de cartón, olor a galletas baratas, conoció a una chica llamada Hannah. Ella estaba sentada enfrente y cuando sus ojos se cruzaron, ella sonrió. Solo porque sí, sin motivo. Algo entre ellos hizo clic de inmediato. Él se acercó después de la reunión y hablaron hasta que cerraron el edificio. Luego, una hora más en el estacionamiento hasta que sintieron frío. Un par de años después, en 2012, se casaron. Una boda pequeña, solo los íntimos. Rostros felices en las fotos, el vestido blanco que ella misma cosió, los anillos para los que él ahorró durante 6 meses. Poco después de la boda, los recién casados abrieron su propia panadería, pan y repostería artesanal de Hannah. El nombre de ella en el cartel fue idea de él. El olor a masa fresca por las mañanas, cuando el sol apenas sale, harina en el suelo, el calor de los hornos. Clientes habituales que entraban no solo por los bollos, sino también para charlar, ancianas que lo recordaban por su nombre. El negocio iba bastante bien. No se hicieron ricos, pero alcanzaba para vivir. Parecía que la vida finalmente se había encarrilado. Parecía que había encontrado su lugar. Pero su esposa empezó a sentir nostalgia. Oregón era un lugar extraño. Demasiada lluvia, muy pocos rostros conocidos. Sus parientes estaban lejos, a miles de kilómetros. Hablaba cada vez más de lo mucho que extrañaba a su familia, a su madre, a sus hermanas, los almuerzos de domingo, donde no había suficiente espacio a la mesa. La pareja consideró mudarse. Lo discutieron mucho, sopesando los pros y los contras. Trazaron los puntos positivos y negativos en un papel. Al final, en el otoño de 2014, vendieron el negocio. Cerraron la puerta de la panadería por última vez y dejaron la llave a los nuevos dueños. Y a principios de 2015 se trasladaron al estado de Washington, más cerca de la familia de ella. Fue entonces cuando Richard Russell consiguió un empleo como agente de servicios de tierra en Horizon Air. Encontró el trabajo rápido. La empresa estaba contratando gente. La rotación era alta.
Él estaba contento. En ese entonces, contento. Un salario estable, seguro médico, un horario que se podía planificar. El trabajo resultó no ser fácil. Sus deberes incluían remolcar los aviones antes del despegue y después del aterrizaje, realizar el tratamiento descongelante de las naves y cargar el equipaje de los pasajeros. Bolsas pesadas, maletas llenas a reventar, con cremalleras a punto de estallar, cochecitos de bebé, esquís en fundas voluminosas, palos de golf. Todo esto había que cargarlo a mano, bajo cualquier clima. En el calor, cuando el hormigón se calienta tanto que el aire vibra sobre él. En el frío, cuando los dedos se entumecen incluso con guantes. En la lluvia, cuando el uniforme se empapa por completo en los primeros 10 minutos del turno. En 2017, Richard escribió en su blog que antes él mismo sentía lástima por esos trabajadores. Escribió con honestidad, sin adornos, tal como pensaba. Nunca pensé que terminaría en este lugar. Antes, cuando viajaba, miraba por la ventanilla y veía a esas personas hoscas. Merodeaban sin prisa por la plataforma o lanzaban agitadamente las maletas a los carritos, sin sonrisas, sin conversaciones, como robots. Parecía el trabajo más miserable del mundo. ¿Por qué alguien se expondría voluntariamente al ruido constante, a los gases de escape, a cargar las pertenencias de otros todo el día? No lo entendía. Pensaba, a mí nunca me pasará algo así. Y ahora él era uno de ellos, una de esas personas hoscas en la pista, y seguramente alguien lo miraba desde la ventanilla y pensaba lo mismo. Pero este puesto tenía una ventaja importante: vuelos gratuitos para los empleados. Ahora Richard podía visitar a sus parientes en Alaska en cualquier momento, subirse a un avión después de su turno, volar a casa, abrazar a sus padres, sentarse en la cocina, que olía igual que en su infancia. Eso era valioso. Eso lo mantenía a flote. Le recordaba que fuera del aeropuerto había otra vida. En ese mismo 2017, se graduó con honores de la Universidad Estatal de Washington. Obtuvo una licenciatura en Ciencias Sociales, a distancia en paralelo con el trabajo, conferencias por las noches, exámenes los fines de semana, el diploma en un marco en la pared de la sala, la prueba de que no era solo un maletero, de que tenía potencial, de que ese trabajo era temporal, un escalón, no el punto final. A su esposa le hablaba de planes, muchos planes. Los discutían por las noches cuando él llegaba de su turno, oliendo a queroseno y sudor. Entrar al servicio militar. Allí aprecian la disciplina y él sabía obedecer las reglas. O entrar en las fuerzas del orden. Siempre creyó en la justicia. O, ¿por qué no?, ascender a un puesto directivo en su aerolínea. Convertirse en quien elabora los horarios, quien se sienta en la oficina, quien ya no carga maletas. Hannah escuchaba y asentía. Creía en él, o fingía creer. En diciembre de 2017, Richard subió un vídeo de broma a su canal amateur de YouTube. Unos pocos cientos de suscriptores, amigos, familiares, gente al azar que olvidó cancelar la suscripción. En pantalla, él mismo y su monótono trabajo, cielo gris, hormigón, aviones parecidos entre sí, maletas interminables. Tras la sucesión de escenas monótonas, suena su voz. Hola, soy Vivo Russell. Soy agente de servicio de tierra. Eso significa que cargo muchas maletas, muchísimas maletas, una cantidad increíble de maletas. Lo decía con ironía, con una sonrisa en la voz. Pero tras la ironía se escondía algo más, cansancio tal vez, o decepción. Más adelante en el vídeo aparece un selfie. Él bajo una lluvia torrencial, con la capucha calada hasta los ojos, las gotas resbalando por su rostro. Luego, imágenes de una tormenta inundando la pista de aterrizaje. El agua forma charcos hasta los tobillos,
El viento dobla los árboles tras la valla. Los aviones están como amarrados. Nadie vuela con ese tiempo. Normalmente tengo que trabajar en estas condiciones, a la intemperie, añade Richard. Parecía una queja, pero una queja envuelta en una broma, de modo que nadie la tomara en serio, de modo que pudiera decir, solo estoy bromeando, si alguien preguntaba. En general, Richard Bevo Russell daba la impresión de ser una persona tranquila y equilibrada. Sus colegas lo respetaban, sus amigos lo querían. Un viajero ávido. Gracias a los vuelos gratuitos, visitó decenas de lugares, fotos en redes sociales, montañas, playas, ciudades desconocidas, exatleta, todavía en buena forma, aún podía correr una milla sin jadear, ex dueño de una panadería, líder de la comunidad cristiana local, un hombre con un título y planes para el futuro. Nadie, ni una sola persona, esperaba de él nada repentino o fuera de lo común, nada ni remotamente parecido a lo que sucedería después. Cuando más tarde interroguen a sus conocidos, todos dirán lo mismo. No puedo creerlo. Él no. Debe ser un error. Viernes, 10 de agosto de 2018. Aeropuerto Internacional Seattle-Tacoma, EU. Pleno verano. Una temperatura agradable de unos 20 grados. Una ligera brisa de la bahía. Un día de trabajo común, 1 en 300. En nada distinto al de ayer. Nada digno de mención. La vida en el aeropuerto sigue su curso. Algunos pasajeros corren hacia el mostrador de facturación, arrastrando sus maletas con ruedas. Llegan tarde al vuelo, miran el reloj con nerviosismo. Otros beben café tranquilamente junto al ventanal panorámico, mirando la pista. Faltan 3 horas para el despegue. No hay por qué apresurarse. Los niños pegan la nariz al cristal, siguiendo con la mirada los aviones que despegan. Mamá, mira, uno grande. Anuncios por megafonía. Una monótona voz femenina que hace tiempo nadie escucha. Ruido, movimiento, rutina, olor a café, perfumes y desinfectante. El aeropuerto es un mecanismo coordinado. Cientos de personas cumplen con sus tareas. Cada uno conoce su papel. Cada uno hace su trabajo. Los pilotos revisan los instrumentos. Las azafatas sonríen a los pasajeros. Los maleteros cargan el equipaje. Los controladores miran las pantallas. Y todo funciona, día tras día, año tras año, sin fallos, casi sin fallos. A las 13:35 hora local aterriza el vuelo Q400 de Horizon Air, procedente de Victoria, Canadá. Un vuelo corto, menos de 1 hora en el aire, apenas un salto sobre la frontera. El Q400 es un avión bimotor turbohélice canadiense, un caballo de batalla de las rutas regionales, una máquina fiable, probada en miles de vuelos. Este avión en particular operaba bajo la marca Alaska Airlines, librea blanca y azul, un esquimal en la cola. El vuelo desde Victoria debía ser el último del avión por hoy. El horario es el horario. Los pasajeros bajaron, recogieron su equipaje y se fueron a sus asuntos. La tripulación completó el papeleo y se fue a descansar. Después de eso, el avión fue remolcado a un estacionamiento lejano, cerca de la terminal de carga C, lejos de las puertas de pasajeros, lejos del ajetreo. Allí debía permanecer hasta la mañana, vacío, silencioso, sin que nadie lo necesitara hasta el siguiente vuelo, aproximadamente 1 hora después del aterrizaje. Cerca de las 2:30 de la tarde, Richard Russell entra en el edificio del aeropuerto. Un turno común, un día común, nada especial. Pasa por el punto de control de servicio. Presenta su credencial de trabajo, una tarjeta con su foto y su nombre. El torniquete lo deja pasar sin preguntas. Las cámaras registran. Rostro tranquilo, paso firme, manos en los bolsillos. Nada sospechoso, nada que llamara la atención de la seguridad. Usando su pase, sale a la pista. Calor. El hormigón refleja el sol.
Olor a queroseno. Se ha acostumbrado hace tiempo, ya ni lo nota. El rugido de motores a lo lejos. Despega otro vuelo. Richard se dirige a la Terminal C, hacia aquel mismo Q400 que llegó de Victoria. No tiene prisa. Camina como lo ha hecho 1000 veces antes. Según el horario, el avión no debía despegar hasta el día siguiente. El primer vuelo, por la mañana. Hasta ese momento faltaban casi 24 horas. El avión estaba a un lado, en la periferia. El personal no le prestaba especial atención. ¿Para qué? No va a ningún lado. Simplemente está allí parado. Uno de decenas de aviones en el estacionamiento. Richard esperó el momento en que no hubiera nadie cerca. Miró a su alrededor. Se aseguró de que no lo vieran. Sus colegas estaban ocupados en sus asuntos. Alguien descargaba otra nave. Alguien bebía agua a la sombra. Alguien miraba el teléfono. Nadie lo miraba a él. Y entonces se sentó al volante del remolcador enganchado al avión. Una pequeña máquina amarilla que había conducido cientos de veces. Todo habitual, todo familiar. Las manos saben solas qué hacer. Arrancó el motor. Engranó la marcha. A las 19:27 ya era tarde. El sol se inclinaba hacia el horizonte. Las sombras se alargaban. Giró el avión 180 grados, el morro hacia la pista de aterrizaje, lentamente, con cuidado, como si solo estuviera haciendo su trabajo, como si fuera parte del plan, un mantenimiento técnico, un traslado. Luego desenganchó el remolcador, el clic del enganche. El avión rodó por inercia hacia adelante. Unos pocos metros, se detuvo. Quedó inmóvil sobre el hormigón. En las grabaciones de las cámaras de seguridad se ve lo que ocurrió después. La calidad no es perfecta. Imagen granulada. El ángulo no es el mejor, pero se ve lo suficiente. Unos segundos después, el hombre saltó del remolcador. Corrió hacia el avión, rápido, pero sin agitación. Subió por la escalerilla plegable. Abrió la puerta. Entró en la oscuridad de la cabina de pasajeros y la cerró tras de sí. Un sonido metálico que la cámara no grabó, pero que es fácil de imaginar. Richard Russell entró sin obstáculos en la cabina de mando y se encerró por dentro, solo, en un avión vacío, de 80 plazas, 80 asientos vacíos con las bandejas plegadas, las luces apagadas en la cabina, silencio, y él en el asiento del piloto, allí donde nunca antes se había sentado. La situación empezó a adquirir un carácter aterrador en el momento en que el hombre arrancó los motores. Primero uno, un zumbido grave, un rugido creciente, luego el segundo, y el avión pareció despertar. Tembló, cobró vida. El sonido característico de los motores turbohélice. El Q400 estaba listo para el vuelo. El avión se movió por la calle de rodaje, lenta pero firmemente, hacia la pista de despegue. Los empleados de Horizon Air no lo notaron de inmediato, y cuando lo hicieron, no comprendieron enseguida qué estaba pasando. Alguien señaló con la mano. Alguien intercambió miradas con un colega. Tal vez un traslado no planificado. Un error en el horario. Habían pasado algo por alto en la reunión de la mañana, pero luego se dieron cuenta. Algo no iba bien. Ese avión no debía moverse. No ahora. No sin tripulación. No sin permiso. El controlador en la torre vio en el radar una aeronave no identificada. Un punto verde en la pantalla que se movía hacia donde no debía. Un avión que no debía moverse. Que no había solicitado permiso, que simplemente rodó hasta la pista y se detuvo allí, como si esperara algo o se preparara. El controlador intentó establecer contacto. Protocolo estándar, frases estándar, voz profesionalmente plana, sin emociones, silencio, ruido de estática en los auriculares. Repitió la solicitud 2 veces, 3 veces. El mismo silencio en el aire.
Solo el ruido de la estática, ninguna respuesta. El controlador sintió que algo se le encogía en el pecho. Eso estaba mal, estaba muy mal. Luego, otro intento en la frecuencia adecuada. Y finalmente, una voz surgió de la cabina. Joven, tranquila, casi amigable. Como si llamara a un amigo para preguntar cómo iba todo. Sin miedo, sin tensión. A las 19:33, hora local, el avión despegó del suelo. Así, sin un solo obstáculo, sin persecución, sin sirenas, Richard Russell elevó la aeronave en el aire. Las ruedas se separaron del hormigón. La tierra empezó a alejarse. A bordo, aparte de él mismo, no había ni un alma. 80 asientos vacíos a sus espaldas. 80 cinturones de seguridad que nadie se había abrochado. Por radio se presentó de forma sencilla, breve, sin apellido, sin cargo. Rich, aproximadamente 40 minutos después del despegue, a las 20:05, cuando quedó definitivamente claro que no era una broma, ni un error, ni un fallo técnico, 2 cazas F-15 de la Fuerza Aérea de los EEU despegaron hacia el cielo. Máquinas de combate, postcombustión, el rugido de motores que se oye a kilómetros. Recibieron la orden: localizar e interceptar el avión secuestrado, actuar según las circunstancias. Los cazas ganaron altura en cuestión de minutos. Tecnología militar contra un avión civil. Es como un guepardo contra una tortuga. Salieron a la interceptación y pronto estuvieron junto al lento turbohélice. 2 depredadores junto a una presa torpe. Se mantuvieron a los lados. No se quedaron atrás. Cuando los cazas alcanzaron al Q-400, el controlador volvió a contactar. Voz profesionalmente tranquila. Ni un indicio de pánico. Años de entrenamiento. Le propuso a Richard aterrizar el aparato. Un aeródromo militar muy cerca, a solo 2 kilómetros. Una pista larga. Iluminación. Allí lo esperan. Allí ayudarán. Allí todo se puede solucionar. Pero el hombre se negó. Su voz tembló, por primera vez en toda la conversación. Dijo que tenía miedo. Lo atraparían. Le pondrían las esposas. Lo juzgarían. Iría a la cárcel. Por años. Por décadas. Él no quería eso. No era así como se lo había imaginado. No se había subido allí para eso. El controlador intentó calmarlo, con suavidad, con paciencia, como se habla con un niño que teme a la oscuridad. Explicó que solo buscaban un lugar seguro para aterrizar, que nadie quería hacerle daño, que todo se podía solucionar, que aún no era tarde. Richard calló, pensó. Solo se oía su respiración en el micrófono. Luego dijo que no, en voz baja, sin explicaciones. Los cazas iban pegados al avión de pasajeros. No se alejaban ni un metro. No lo perdían de vista ni un segundo. En las cabinas, pilotos con cascos, manos en los mandos. Ambos cazas estaban armados con misiles aire-aire. Bastaba un lanzamiento para hacer pedazos al turbohélice. Los pilotos tenían instrucciones claras. Si el avión se dirigía hacia una zona poblada, recibirían la orden de destrucción. Sin previo aviso, sin una segunda oportunidad. También se les permitió lanzar bengalas de advertencia, destellos brillantes en el cielo nocturno, estelas de humo, un recordatorio de que esto no era un juego, un recordatorio de que todo esto era la realidad. Durante todo el vuelo, Russell mantuvo negociaciones con el controlador, negociaciones extrañas, diferentes a todo lo que estas personas habían enfrentado en años de trabajo. La voz de Richard sonaba ora tranquila, ora excitada, a veces bromeaba de forma inapropiada, torpe, o guardaba silencio durante mucho tiempo, como si él mismo no entendiera qué hacía ni para qué, como si una parte de él estuviera encantada y la otra aterrorizada. El controlador, un hombre maduro con 20 años de experiencia, diría después que fue la conversación más extraña de su vida. Había escuchado pánico,
Había escuchado agresión, había escuchado a borrachos y drogados, pero nunca había escuchado nada parecido a esto. La voz de un hombre que parecía estar hablando consigo mismo, que parecía que ya no estaba del todo allí. En cierto momento Richard dijo, con naturalidad, como si hablara del clima o de planes para el fin de semana: «Creo que intentaré hacer un tonel. Si sale bien, bajaré el morro y terminaré con esto». Un tonel, una maniobra de acrobacia aérea, en un avión turbohélice de pasajeros que no está diseñado para eso en absoluto, que no fue creado para tales cargas, realizado por un hombre que nunca había aprendido a volar, que nunca se había sentado en el asiento del piloto hasta esa tarde, sin llegar al límite de las capacidades del avión. Por algún milagro, por una suerte increíble, el hombre dirigió bruscamente el morro hacia abajo. La tierra se precipitó al encuentro. El agua de la bahía, parecida desde arriba a un espejo oscuro. Los segundos se estiraron, el tiempo se ralentizó y luego un tirón hacia sí, el mando contra el pecho, y logró salir del picado, nivelar la máquina, continuar el vuelo. Las alas temblaban por la sobrecarga, el fuselaje crujía, pero resistía. Estaba vivo, el avión estaba intacto, por ahora. Y luego, mientras volaba sobre la bahía de Puget Sound, el avión realizó algo totalmente increíble. Un tonel completo, una rotación de 360 grados sobre su eje longitudinal, a una altura de pocos metros sobre el agua, tan bajo que parecía que el ala iba a tocar las olas en cualquier momento. Reflejos del sol en la superficie, el ala cortando el aire, el mundo poniéndose boca abajo y volviendo a su posición. Nadie entendió después cómo lo hizo, ni los expertos que estudian accidentes aéreos durante años, ni los pilotos con 30 años de experiencia que lo han visto todo, ni los instructores que enseñan a volar estas máquinas y conocen sus capacidades de memoria. El Q-400 no debió haber resistido tal maniobra, pero resistió, como si el propio avión quisiera volar. Al realizar tales figuras en un turbohélice de pasajeros, Russell corría el riesgo de estrellarse en cualquier segundo contra el agua, y entonces simplemente no lo habrían encontrado, contra los barrios residenciales en la orilla, contra las casas, las calles, las personas, contra aquellos que en ese momento cenaban o veían la televisión o acostaban a sus hijos sin sospechar que sobre sus cabezas se desarrollaba una locura, sin sospechar que sus vidas pendían de un hilo, de la decisión de un hombre al que nunca habían visto y nunca verían. El controlador hizo un último intento. La voz seguía tranquila. El profesionalismo se impone, pero ahora se oía algo más en ella: cansancio o desesperación, o la comprensión de cómo terminaría todo esto. Por un momento pareció que el hombre aceptaría, que el sentido común prevalecería, que el instinto de supervivencia despertaría. Richard pronunció: «Está bien». Una pausa. 3 segundos. 4. Silencio en el aire. Una esperanza frágil como el cristal. Y luego su voz cambió. Se volvió diferente, más grave, más apagada. Lo invadió el pánico, o tal vez la claridad, una claridad terrible y definitiva. La respuesta conmocionó a todos los que escuchaban la transmisión, a los controladores, a los pilotos de los cazas, a todos los que estaban sintonizados en esa frecuencia. «No lo sé, viejo, no lo sé, no quiero». Esperaba que esto fuera el final de todo. Verán, en realidad no planeaba aterrizar. No planeaba aterrizar. Desde el principio no lo planeó. Era un viaje sin retorno. Lo sabía cuando subió al avión. Lo sabía cuando arrancó los motores. Lo sabía cuando despegó del suelo. Richard preguntó, como de pasada, como si no importara, si tendría suficiente combustible para llegar a las montañas olímpicas.
las montañas al oeste, cumbres nevadas que se tornaban rosadas con la luz del atardecer, hermosas, lejanas. Quizás quería verlas por última vez, quizás solo estaba pensando en voz alta. El tiempo pasaba, los minutos se convertían en decenas de minutos. Su pánico aumentaba, se notaba en su voz. Su respiración se aceleró, se trababa al hablar. El sol se ocultaba en el horizonte. El cielo se tiñó de naranja, luego de púrpura, luego de azul oscuro. Las primeras estrellas asomaron por el este y el combustible en los tanques se estaba agotando. La aguja del indicador avanzaba implacablemente hacia el cero. La zona roja, el indicador parpadeando. Su voz se volvía cada vez más sombría. Las bromas y la bravuconería de los primeros minutos habían desaparecido. La emoción del vuelo se había esfumado. Ahora, en la radio, solo se escuchaba desesperación, pura, sin adornos. La voz de un hombre que comprendía que no había vuelta atrás. Tras volar un poco más, sobre el agua, sobre las islas, sobre las escasas luces de la costa, sobre la vida que continuaba abajo sin él, añadió: «Hay mucha gente que se preocupa por mí. Se sentirán decepcionados cuando se enteren de lo que hice. Me gustaría pedirle perdón a cada uno de ellos». Una pausa, respiración pesada en el micrófono, el ruido de los motores de fondo. «Solo soy un tipo roto, roto». Eso fue lo que dijo. Roto, no loco, no malvado, no desesperado. Roto, como un objeto que se cae y no se puede reparar. Según sus propias palabras, robó el avión para sentir, aunque fuera por un instante, paz y libertad en el cielo, lo que le faltaba en la tierra, lo que no podía encontrar en ningún otro lugar, ni en el trabajo, ni en la familia, ni en la fe. Solo aquí, solo ahora, solo así. Tras pasar unos 70 minutos en el aire, más de una hora sobre la tierra, a solas con el cielo, con las nubes, con el horizonte oscureciéndose, Russell informó al controlador. Uno de los motores se estaba deteniendo. El combustible se había acabado. Un motor, silencio. El segundo aún aguantaba, pero no por mucho tiempo. Le aconsejaron descender sobre el agua, volar a baja altura. Tal vez pudiera aguantar. Tal vez no fuera demasiado tarde. Tal vez hubiera una oportunidad. Esas fueron las últimas comunicaciones. Después de eso, el silencio. La radio enmudeció. Solo el ruido de la estática. Solo la espera. A las 20:47 de la noche, el sol ya casi se había puesto. El crepúsculo se espesaba sobre la bahía. Las luces de la costa parecían lejanas e irreales. El hombre dirigió el avión hacia la isla Ketron, un pequeño trozo de tierra en el estrecho de Puget Sound, 4 kilómetros de largo, menos de 1 kilómetro de ancho, poco poblada, unas pocas decenas de casas dispersas por las laderas, mucho bosque, abetos, pinos, una densa vegetación baja. Tal vez eligió ese lugar a propósito, conscientemente, para no golpear a nadie, para no causar daño a quienes no tenían nada que ver con esto. Un último acto de consideración, si se puede llamar así, o tal vez simplemente voló mientras pudo, mientras le quedaba combustible y voluntad, mientras el avión todavía obedecía. Unos instantes después inclinó el morro de la aeronave, empujó el mando hacia adelante. La tierra se abalanzó hacia él. Los árboles estaban cada vez más cerca. Primero una masa verde, luego copas individuales, luego ramas, y se lanzó hacia abajo, hacia el bosque, hacia los árboles, hacia la tierra, hacia lo que le esperaba desde el principio. La tripulación de un remolcador que pasaba por allí fue la primera en notar el desastre. Un destello brillante, naranja, visible a kilómetros de distancia. Una columna de humo sobre los árboles elevándose hacia el cielo nocturno. Llamaron a los rescatistas, dieron las coordenadas y se pusieron a esperar.
Los bomberos y paramédicos llegaron a la isla 1 hora y media después. No fue inmediato. La isla es pequeña y el acceso difícil. Había que navegar, había que buscar un lugar para desembarcar. Tuvieron que abrirse paso entre la densa maleza, avanzar entre los matorrales en la oscuridad, con linternas cuyos rayos iluminaban ramas y raíces en las tinieblas, con el equipo a cuestas. El terreno era irregular, pedregoso. Los pies resbalaban en la hierba húmeda. El fuego envolvió un área de 1 hectárea. El bosque seco del verano se encendió instantáneamente. Los árboles ardían como antorchas. Las chispas volaban en todas direcciones. El calor se sentía a 100 metros. Solo lograron apagar el incendio a la mañana siguiente, cuando ya había amanecido y se veía la magnitud de la destrucción. Cuando los bomberos finalmente pudieron acercarse, el avión quedó completamente destruido. Los restos estaban esparcidos por la ladera a lo largo de decenas de metros. Metal retorcido que poco antes era un avión. Árboles carbonizados, esqueletos negros contra el gris cielo matutino. El olor a quemado se sentía a 1 kilómetro. Y lo más aterrador, el lugar del impacto estaba muy cerca de las casas, a unos cientos de metros. Si la trayectoria hubiera sido ligeramente distinta, si hubiera girado un poco más a la izquierda, si el viento hubiera soplado en otra dirección, pero trataban de no pensar en eso. Era demasiado aterrador pensarlo. El incidente acaparó los titulares de todo el país. Empleado de equipaje roba un avión. 70 minutos de locura sobre Seattle. Dijo, solo soy un tipo roto. ¿Quién es Richard Russell? Los medios se saturaban de detalles. Los expertos daban comentarios, unos en los estudios, otros por teléfono. La gente común debatía en las redes sociales. Las teorías se multiplicaban. Las versiones se contradecían entre sí. La causa oficial de la catástrofe se determinó como un descenso deliberado, seguido de un impacto contra el suelo. Palabras secas en un informe oficial. Lenguaje burocrático, tras el cual se escondía una tragedia imposible de explicar con fórmulas. En aquel momento, aquello se convirtió en una de las brechas de seguridad más graves en la aviación comercial de de los últimos años. Un hombre sin licencia de piloto, sin una sola hora de entrenamiento de vuelo, un empleado del aeropuerto con credencial y chaleco amarillo, simplemente subió a un avión y se fue volando. ¿Cómo era posible algo así? ¿Cómo permitió el sistema algo semejante? ¿De quién fue la culpa? El público estaba conmocionado, porque no lo hizo un terrorista con barba y ojos de loco, ni un psicópata con antecedentes penales e historial de violencia, sino un chico tranquilo de 29 años, un empleado de la aerolínea que durante 4 años cargó maletas, un buen esposo que amaba a su mujer, un hombre al que todos querían, un hombre al que nadie comprendía. Por las conversaciones con el controlador estaba claro. Richard comprendía que aquel era su último vuelo. Lo supo desde el principio, cuando subió al avión, cuando arrancó los motores, cuando despegó del suelo y vio cómo el aeropuerto se hacía pequeño abajo. Lo sabía, y aún así despegó. Según datos del FBI, Richard Russell murió por múltiples traumatismos en el impacto contra el suelo. Muerte instantánea, si es que eso sirve de consuelo. Él mismo decidió acabar con su vida. Él mismo eligió este camino, dejando al país sumido en el desconcierto. Y una pregunta que nadie ha podido responder. ¿Qué pudo empujar a este hombre ordinario, normal, tranquilo, a dar un paso tan radical? En el trabajo lo querían. Todos lo repetían. Colegas, superiores, conocidos casuales que se cruzaban con él en los pasillos. Él, como muchos,
Se quejaba del sueldo y las condiciones laborales. $14 la hora, menos de lo que pagan en algunas cafeterías. Un trabajo físico duro que hace que te duela la espalda y te ardan los hombros. El calor del verano, cuando el uniforme se pega al cuerpo. El frío del invierno, cuando los dedos no se doblan. La lluvia que cae durante semanas. Pero no había nada inusual en esas quejas. Todos se quejaban así, cada día, en las áreas de fumadores y en los vestuarios. Sin embargo, un piloto de Horizon Air recordó más tarde un par de episodios extraños, detalles que en su momento no parecieron importantes, que notó de reojo y olvidó al instante, y luego, cuando todo ocurrió, los recordó y parecieron algo muy distinto. Una vez, Russell mostró un interés sospechoso en el método de arranque de los aviones. Se quedó cerca mientras el piloto realizaba la inspección previa al vuelo. Hacía preguntas, no triviales, sino específicas. Observaba con atención, memorizaba. El piloto pensó entonces, es un chico curioso. Quiere entender cómo funciona todo. No pasa nada. Y aproximadamente un año antes del incidente, el mismo piloto encontró a Richard y a otro miembro del personal en la cabina. El avión estaba en mantenimiento. Las puertas estaban abiertas. Estaban sentados en los asientos del piloto. Richard en el izquierdo, el colega en el derecho, y movían los interruptores, porque sí, por curiosidad, jugando a ser pilotos como niños. O tal vez no porque sí. El piloto les llamó la atención. Se disculparon y salieron. No volvió a ocurrir. O volvió a ocurrir, pero nadie lo vio. Para arrancar un Q400 no se necesitaba una llave. El avión no se encendía como un coche, pero había que conocer la secuencia. Qué botones presionar, qué interruptores activar, en qué orden, qué luces debían encenderse. Richard, al parecer, lo sabía, lo aprendió, lo memorizó. El análisis del historial de búsqueda en Internet reveló que el hombre veía videos instructivos sobre pilotaje, clips en YouTube. Hay miles allí. Instrucciones, partidas de simuladores de vuelo, grabaciones desde cabinas de aviones reales. No tenía licencia de vuelo, ni una sola hora de formación oficial, ni un solo instructor, ni un solo vuelo de práctica, pero se estaba preparando, a su manera, en secreto, en casa por las noches, cuando su esposa pensaba que estaba jugando videojuegos. El director general de Horizon Air dio una rueda de prensa un día después de la catástrofe. Se paró ante los periodistas, cansado, desconcertado, en un traje que parecía quedarle grande. Dijo que las maniobras aéreas de Russell fueron increíbles. Un tonel con un Q400, a pocos metros sobre el agua, sin entrenamiento, sin experiencia. Es imposible, no cabe en la cabeza. Contradice todo lo que sabemos sobre los vuelos. No se entiende de dónde sacó tal destreza. Durante las conversaciones, el propio Richard confesó al controlador que sabía un poco de manejo gracias a los videojuegos. Lo más probable es que se refiriera a simuladores de vuelo, Microsoft Flight Simulator, X-Plane, programas que reproducen el vuelo con una precisión aterradora, horas y horas frente al ordenador, vuelos virtuales, despegues y aterrizajes virtuales, accidentes virtuales tras los cuales basta con pulsar reiniciar. Entrenaba en su habitación, solo, por las noches, cuando toda la casa dormía. Se preparaba para un vuelo del que no planeaba regresar, y nadie notó nada. Algunos amigos y familiares plantearon otra versión. En la escuela y la universidad, Richard jugaba al fútbol americano, un deporte de contacto duro donde las colisiones son parte del juego, golpes, placajes, caídas sobre el suelo duro, numerosas conmociones cerebrales diagnosticadas y no tanto, aquellas tras las cuales descansó y volvió al campo, aquellas que no le contó a nadie.
posiblemente su inestabilidad mental fue causada por una encefalopatía traumática crónica, etc. Una palabra larga para algo terrible, una enfermedad neurológica que se desarrolla tras múltiples traumatismos craneales. Se suele encontrar en antiguos futbolistas, en aquellos que jugaron de jóvenes y parecían estar perfectamente sanos, en boxeadores que tuvieron cientos de combates, en jugadores de hockey que se golpearon contra las vallas toda su carrera. Los síntomas: depresión que llega sin motivo, impulsividad imposible de controlar, lapsos de memoria, cambios de humor y pensamientos fatales, voces silenciosas en la cabeza que dicen que nada tiene sentido. Esta versión era imposible de confirmar o desmentir. La ETC solo se diagnostica post-mortem. Es necesario examinar el cerebro bajo el microscopio. Y de Richard quedó demasiado poco. Restos carbonizados, fragmentos esparcidos, nada que se pudiera poner bajo un microscopio. Al final, nadie llegó a saber qué pasaba por su cabeza, qué se rompió, cuándo se rompió, si fue un solo momento, un clic tras el cual todo cambió, o un lento deslizamiento hacia abajo día tras día, mes tras mes, y si se pudo haber reparado, si se pudo haber notado, si se pudo haber detenido. Solo quedaron las grabaciones de las conversaciones, archivos de audio que luego se subieron a internet. La voz de un joven en los auriculares del controlador, tranquila al principio, casi alegre, casi despreocupada, desesperada al final, baja, quebrada, ya no del todo viva. Solo soy un tipo roto. Estas palabras se citaron luego una y otra vez, en artículos, en documentales, en podcasts que analizaban esta historia minuto a minuto. Se convirtieron en el epitafio de un hombre que una vez estuvo ante una clase de graduados y dijo que el ganador es aquel que juega siguiendo las reglas, que creía en eso, que vivía bajo ese principio y luego rompió todas las reglas a la vez, en una sola noche, en un solo vuelo, sobre la bahía donde el sol se ocultaba tras las montañas y nadie llegó a entender nunca por qué.